Desde niña le susurró historias, el olivo, las granjas y los rituales. La animadora en la película de Pinocho y ganadora del Ariel nos cuenta cómo se debate entre el oficio de escribir y el diseño. ¿Lista? ¿Muy tapatía? Más o menos. No me considero tan tapatía porque mi papá es de Zacatecas y la familia paterna es de Zacatecas y parte de mi tiempo mi corazón está en Zacatecas. ¿Orgullosa de la escena stop motion a nivel mundial? Sí, sí, a nivel mundial, sí. ¿Estás consciente de la responsabilidad que representa ser una inspiración para los jóvenes creadores? No soy tan consciente. Pero disfrutas compartir tu conocimiento. Sí, disfruto mucho y siento que realmente hago las cosas no pensando en las otras personas, las hago mucho pensando en mis sentimientos, o sea, analizando un poco mis sentimientos y echándome un clavado a mí, que creo que es también como otros cineastas me han inspirado. A, cada que veo su obra, creo que se nota cuando lo están haciendo como con el corazón. ¿Qué secretos revelas en el taller que impartes en la Escuela de Cine Luis Buñuel? Yo sé que pues de todo, vienen desde cuestiones como técnicas, de cómo inicié también. Creo que hay muchos chicos que están iniciando y que también estaban un poco confundidos, como en su tiempo yo lo estuve, que yo empecé estudiando ciencias de la comunicación sin saber que iba a dedicarme a hacer animación, es más, sin saber que existía la animación stop motion, ¿no? O sea, yo empiezo la carrera, me gustaba un montón dibujar. Ya sé que muchos niños dicen que a todos les gusta dibujar. A mí me gustaba, yo seguí dibujando, me gustaba mucho la literatura, el periodismo, y llega un momento en donde decía, bueno, a lo mejor el cómic, la narrativa gráfica, el libro ilustrado, y salgo de la carrera, bueno, antes de salir un año antes hice una tesis, mi tesis tenía que ver con el movimiento que se estaba haciendo en Guadalajara sobre el cine animado, también cortometrajes de ficción y largometrajes, y haciendo una investigación, pues descubro que ya estaba terminando hasta los huesos de hacer, ya estaba terminado, pero estaban las maquetas del octavo día de la creación también, y cuando fui a verlas, pues conozco lo que era un set de animación, todo lo que eran los puppets. Entonces digo, bueno, a lo mejor mis dibujos pueden cobrar vida, ¿no? No están solo en un papel, y no ser como bidimensionales, y pueden ser tridimensionales, y puedo tocarlos y puedo crear una atmósfera. Entonces creo que desde esa experiencia hasta todo lo que pasamos en una producción como Pinocho, ¿no? Que es una producción internacional, con un director que creo que alguna vez me preguntaron con qué director te gustaría trabajar, o quién te falta por trabajar de directores, o quién te gustaría. Dije, bueno, la persona con la que me gustaría es Guillermo del Toro, y ya estoy trabajando con él y ya trabajé con él. Entonces, creo que fue una experiencia maravillosa estar en Pinocho. ¿Cómo se desarrolla tu proceso artístico, plástico, en la creación de personajes y espacios? Pues generalmente creo que viene a raíz como de la literatura un poco y de siempre estarme cuestionando. Nací en Guadalajara, pero crecí en un pueblo que se llama Ocotlán, Jalisco, y pues mi papá tenía una granja. Entonces todos mis recuerdos son del tractor, de la vaca, de los limones, los guayabos, el higo, de muchos animales, y como tal hay muchos artistas que te dicen empecé a los 5 años viendo Starevich, empecé haciendo esto. Yo creo que crecí en un ambiente tomando leche de vaca bronca, o sea, íbamos al rancho, se desbarrancaba un camión adelante de nosotros porque era brecha, y a ver, niñas, ayudar. Entonces nos bajábamos y de pronto había muertos. Entonces creo que vivimos con esta cosa que a lo mejor muchos papás quieren, ¿no? Poner una burbuja, y a mí eso nunca me lo pusieron. Siempre a los velorios me llevaban desde muy chiquita, ¿no? En el pueblo, y me ponían ahí donde actualmente en el pueblo todavía se siguen haciendo los velorios en los cuartos de las personas, ¿no? Casi con un petate y todo esto. Entonces todas esas historias que tengo desde chiquita, o esas cosas que vi, creo que fueron como un retrato que tengo muy presente. Y a raíz de eso también pasa lo de mis cortos, ¿no? Jacinta, la Noria, siempre me preguntaba lo mismo. Jacinta, ¿quién es? ¿Por qué es? ¿Por qué tiene las manos de una anciana? ¿Por qué no es una joven? ¿Por qué le salen gusanos? ¿Por qué teje? ¿Cuántos kilómetros habrá tejido mi abuela? Una anciana que se dedica a tejer, que mi abuela murió de 100 años casi. En 100 años, y me imaginaba también si vivió en el pueblo de Teúl de González Ortega y tejió hasta Tamaulipas, cuántos kilómetros serían y cuántos kilómetros serían de hilo. Entonces todo el tiempo creo que ha sido como
parte del proceso creativo es preguntarme, también leer mucho, porque me gusta mucho leer, siempre traigo un libro, y dibujar, ¿no? Entonces me gusta mucho esas tres cosas y creo que combinándolas, y bueno, todo lo que voy sintiendo, ¿no? Me gusta mucho estar como cerca de, de muchas cosas, cuestiones sociales, ¿no? De pronto me gusta platicar con la gente, agoto todas las preguntas que tengo. Claro, cerca del realismo mágico, ¿no? Sí, que también me gusta muchísimo. Tus creaciones tienen texturas específicas. ¿Los personajes te sugieren los materiales o al revés, qué sucede primero? Pues yo creo que es parte de las dos. Me pasa que en mi corto primero, en Jacinta, lo que hice es que las texturas eran por el material que tenía, que era espuma, entonces realmente es como meter el material a un horno, entonces sale con burbujitas y demás. Y eso es una cosa que aprendí a tolerar y dije, bueno, no tiene que ser perfecto. Y creo que la parte de las texturas sí tienen mucha referencia. En el caso de Jacinta lo que quería es que me metía a varias casas en La Habana. De pronto ya las puertas están abiertas y platicas con la gente y entonces me metía y quería como las texturas de La Habana vieja. Entonces me inspiré en eso, en los colores también tienen que ver un poco, en el caso de Jacinta era el verde, ¿no? Que era como un poco más, me llevaba al otoño, al otoño el amarillo y al verano, a la primavera el verde, entonces era también como la vejez y la más vejez, ¿no? De Jacinta, porque no puedo decir juventud, ¿no? Porque Jacinta en un momento de su vida es verde, ¿no? Y es lo que es, después pasa a ser amarillo y es como el otoño. Entonces creo que tiene que ver como un conjunto de todo, ¿no? También hasta el peinado, ¿no? Estando en el pueblo de mi papá, no sabía cómo peinar a Jacinta, entonces fui a la veterinaria y agarré pelitos de caballo, de vaca y empecé a experimentar con el personaje. Y lo mismo, salía a caminar y el pueblo es un pueblo de migrantes y en su mayoría pues hay mujeres y ancianos. Entonces iba caminando y me topé con una persona que traía su chonguito y sus dos peinetitas. Y dije, así va Jacinta, ¿no? Entonces creo que la inspiración, mucha de la inspiración viene también pues de la parte, como dijiste, un poco mágica de los libros, pero también un poco realista, ¿no? De salir a la calle y de observar. Tanto en Jacinta como en La Noria, me parece que das por sentado el primer punto argumental. Si bien no lo explicas, sí lo simbolizas. Sí, el guión para mí ha sido como lo más difícil, o sea, creo que también ahorita en todo el proceso te puedo decir que en el largo también, o sea, en el corto tienes una libertad mucho más amplia que en el largo. Yo antes pensaba lo contrario, cuando hice Jacinta y La Noria yo decía, en 7 minutos es muy poquito tiempo, ¿qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Y ahorita que estoy escribiendo un largo, digo, tienes toda la libertad creativa de hacer un corto, o sea, puedes contar todo. Y a mí también me gusta esta parte de no contarlo con diálogo ni con narrador. A veces creo que la historia es muy potente simplemente teniendo ahí los actos que tienes, ¿no? Y creo que fue un poco también orgánico. Digo, Jacinta estaba mucho más joven que La Noria, y en La Noria pasaron muchas cosas muchos intentos de que yo metía el guión, el corto, lo metía en la carpeta y no me daban el apoyo. Y fue un corto que me costó porque tenía que ver, no lo estaba sintiendo. Llega un momento en que también creo que esto también me gusta mucho contarlo porque yo le decía a Guillermo, es que no tengo inspiración ahorita. Es que no ha llegado la musa, el muso, no llega. Entonces me dice, no, Carla, me dice, olvídate de la inspiración. Me dice, esto es un oficio, escribir es un oficio. Entonces te tienes que levantar a las 7 de la mañana y tienes que empezar a escribir. Y yo, y si no tengo nada que escribir, escribe. Entonces creo que también eso lo aprendí después de Jacinta y después de La Noria. Porque La Noria, como te comentaba, creo que no lo estaba sintiendo tanto y era como que quería hablar de los migrantes y de Zacatecas y un poco del muro, pero no era tan mío, no era un tema tan mío. Hasta que digo, claro, o sea, me pasó que un tío mío de 30 años falleció de ingestión alcohólica y cuando fallece mi abuela muere en vida, como quien dice, estuvo de luto, pero luto así, luto los días que le quedaron de vida, siempre estaba de negro en el cancel, no salía del cancel del pueblo. Entonces, realmente ahí empezaron otra vez las preguntas, de que qué pasaría si lo hubiera soltado, todo lo que pasa en La Noria, qué pasaría si hubiera soltado a mi tío.
y un poco también lo que había vivido en el pueblo de mi papá, como la cosa de investigación de que quería saber cómo que era la foto post-mortem, ¿no? La fotografía post-mortem. En La Noria y en Jacinta hay mucho expresionismo alemán, hay rasgos de realismo mágico. Si bien te faltaba inspiración, como bien dices, sí tratas y se consigue, ¿no? Ese cometido de amarrar una estética. Pues sí, creo que también tiene que ver, como te decía, creo que tiene que ver con la literatura y de pronto sí me gusta mucho estar como en esos detalles. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con Pinocho, ya que de pronto sí me quedó muy claro Schopenhauer y de pronto empecé, ¿no?, a irme atrás, ¿no?, desde el existencialismo y empecé a releerlo, ¿no?, que ya lo había leído. Y decía, ahora voy a leer a los rusos y voy a leer así de los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, tal, 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 tal. Y de pronto Pushkin empecé a leer, La campesina disfrazada, empezaba a leer y decía, y me encantaría conocer. Y luego también soy obsesionada un poco por la geografía, me gusta mucho. Y de ahí también creo que viene como todo esto, lo aterrizo en los cortos, ¿no? Cuando ves tus piezas en pantalla, ¿piensas en qué sello fotográfico tienes? No lo pienso, sí me lo han dicho, consciente, no lo pienso. A mí hay muchos fotógrafos que me gustan, digo, de cine, te voy a decir también, creo que me gustan, por ejemplo, Sebastián Salgado, me gusta muchísimo la fotografía que tiene. Y también vamos otra vez a lo mismo, ¿no? A fotografía más periodística, más de guerra, más de otro tipo de cosas, pero creo que o sea, más que de cine, creo que tengo más influencia de otros fotógrafos y de todo esto que he leído que de fotógrafos de cine. Me encanta la fotografía de cine también y me gusta mucho el encuadre y ver, pero me pasa también mucho que creo que me dicen de pronto, es que es la cámara que tienes y yo no. Y es también como un debate que a veces tenemos Luis Telles y yo. Para mí, el fotógrafo es el ojo, porque tú puedes saber del ISO, puedes tener de la marca, puedes saber todo sobre de la fotografía, ¿no? Cómo se revela, qué líquidos, todo, temperatura y demás. Pero creo que algo muy importante ahí es la sensibilidad y el ojo humano. A nivel fotográfico te encuentras mucho en los espacios oníricos y oscuros. Pareciera tipo Leonora Carrington o Sí, algo me fascina también, me fascina Remedios Leonora Carrington, Varo. Remedios Varo también me encanta. Me encantan las 12 y me encanta también leer mucho de sus vidas y me gusta mucho ir a exposiciones también. Hace poco hubo una en el DF, bueno, no hace poco, pero sí hubo una en el DF y en la Ciudad de México y me fascina estar como todo el tiempo viendo cosas y yendo a museos, me fascina y creo que también es parte de lo que a lo mejor el espectador puede ver en los cortos. ¿Aún conservas el gusto por el periodismo? Sí, me fascina. De hecho, así el otro día que justo que fui a Tijuana, ya dije, ya, o también cuando ahorita que estoy nadando, me encanta la fotografía acuática. Digo, yo sería feliz así estando tomando, no sé, fotos de barracudas, ahí, de todos los animales. También me gusta mucho la fotografía documental, me gustan mucho los documentales. Y siempre también la duda, otra mi duda es como el océano, ¿no? La parte más profunda son las Islas Marianas. Me pongo a pensar en James Cameron, ¿no? Que fue el primero que fue allá, ¿no? Y en las películas que la Seguro hacen. tienes un conocido que puede Sí, acercarte claro. a De James hecho, Cameron. cuando pasó todo esto también que me puse a ver lo de la implosión del Titán y que ahí duré años, duré, bueno, de muchas semanas como ahí investigando, viendo documentales, ahí sí le mandé un mensajito a Guillermo y le dije, wow, le dije, mis respetos, tienes a alguien que estuvo ahí y que ya ha bajado ahí a las Islas Marianas. Sí, podrían hacer algo ahí, Sí, ¿eh? No estás muy alejada del periodismo porque el arte también es una forma de cuestionar el estado de las cosas. sí, sí, la verdad sí, y te digo que es algo que me apasiona. Y, y también ahorita justo entre que me pregunto qué va a pasar ahora, ya no va a haber nada impreso, con lo bonito que era la fotografía, ¿no? La parte también del revelado, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con todo eso? Ahora, ¿cómo se va a trabajar la parte de la fotografía, la parte del periodismo? Cualquier persona se cree capaz, ¿no? De poder hacer un reel de segundos y da información y de pronto dices, a ver, pero ¿dónde está la fuente? ¿No? Que también en esta parte del periodismo es mucho de ir a la fuente y de ir a la investigación y tener como algo mucho más formal, ¿no? Que solamente estar viendo, googleando, ¿no? A ver qué es lo que sale. ¿Te has tomado algunas previsiones creativas en tus trabajos?
¿Cómo piensas, ¿no? Coexistir en esa industria con, Pues, bueno, famosa por acotar las libertades? pues digo, todavía no tengo tanta experiencia de eso, lo que hemos trabajado, con lo que he trabajado, ha habido la libertad porque justo es lo que me decían, cuando yo decía, yo me ponía estas limitantes, decía, ¿a quién quiero contar la historia? Tiene que ser menores de 12 años, menores de 15, ¿a qué público? Y me decían, a ver, no tienes que pensar en eso ahorita, porque si no te vas a tener un montón de barreras y tú misma, ¿no? Te vas a acercar y no vas a poder explorar como todo lo que tienes. Y realmente lo que he estado haciendo es, con esta cosa de no censurarme yo, hacer lo que quiero y hacer unas cosas más en otro tipo, ¿no? Como decías que viste lo de Batallón, o sea, como tal, sí nos dijeron tales pautas que teníamos que tener y creo que en el fondo, o sea, no era que estuviera haciendo un corto como Jacinta o como La Noria más personal, pero tenía ahí parte de mí, ¿no? Entonces creo que se Fue puede en el encajar marco del centenario, ¿no? Y del sí, del bicentenario. bicentenario y centenario de la O sea, Revolución. Sí, lo que y diríamos, bueno, no hubo línea, no hubo línea, más bien eran parámetros estéticos o este, sí, de pues más, discurso. no, ellos nos daban el guión, entonces era un minuto. Entonces a veces contar, por ejemplo, de Goitia. A mí me tocó Goitia, entonces me decían, tienes a Goitia, entonces en un minuto tienes que contar una historia. De pronto contabas y veías a Goitia y no me tocó la etapa donde los niños, ¿no? Formaban parte de la revolución. Entonces ahí sale Goitia pintando los cuadros. Entonces, y se me hizo, por ejemplo, muy cercano a mí, porque, bueno, mi papá es de Zacatecas, por el Museo Goitia, porque me gusta mucho Goitia. Entonces, Rafael Coronel, Pedro Coronel, o sea, toda esa parte me fascina. Y cuando me tocó hacerlo, de hecho, yo fui el que pedí ese, ¿no? Y así, de hecho, como lo hicimos es investigando. Bueno, a mí que me gusta mucho la investigación, hay cosas que desconocía. Mi papá es adicto a leer todo lo que es la historia de México y tiene todos los libros de la historia de México y era lo que me hacía falta, ¿no? Era como leer más, ¿no? ¿Qué pasó en Río Blanco? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Entonces era poner, aunque ya te daban el guión que era solo una página y que es un minuto, realmente yo quería saber más de un minuto y más de una página. ¿Estás coescribiendo una historia? Sí, estoy coescribiendo, ahorita no puedo decir nada de una, pero la otra tampoco puedo decir. Pero bueno, la coescritura sí pues es muy bonita porque en realidad a veces lo que me falla a mí mucho me falla la estructura, que de pronto tengo un montón de ideas y cuando las tengo y las pongo digo, ¿y ahora qué va primero y cómo va primero? Y me pasa que a veces como en mis cortos no hay como tal, a lo mejor un antagonista o a lo mejor el antagonista podemos decir, es el tiempo, es el reloj, es la vida, es la muerte, pero es algo como más figurativo podría ser. Y entonces acá no, acá sí tienes que poner una figura como antagonista, ¿no? ¿Quién representa, quién es, qué personaje es? Entonces de pronto en la página 6 me pierdo, ¿no? Porque ya dejé al antagonista o al malo de la historia, ya lo dejé en la página 1 y me olvidé de él. Digo, no, tengo que regresarlo. Entonces creo que es un trabajo diferente, pero es muy bonito trabajar con alguien que también tiene lo mismo en la cabeza un poco y tiene estas cuestiones también como a flote, ¿no? Como preguntarnos qué es la muerte y creo que también te haces muchas preguntas cuando no crees. Bueno, pero nos vas a dejar una pista al menos de lo que van a hacer, aunque sea No, una pero pequeña. pues son dos largometrajes, entonces son diferentes porque uno sí es stop motion y el otro es una aventura por 2D y un pedacito de stop motion y los dos están coescritos, entonces está bien interesante las dos cosas. No sé Claro. cuál también sea primero, ¿no? Creo que hay una que está como más avanzada, pero pues las dos tienen como mis temas ahí, ¿no? Una es sobre la muerte tal cual y la otra tiene que ver con esta parte que te contaba, que es la migración y la figura paterna, ¿no? Como que tenemos muchos de los mexicanos, ¿no? De pronto, de cada 5 personas, 4 me dicen, ¿sabes qué? Si mi papá me dejó cuando tenía 2 años, mi papá me dejó cuando tenía 15 años, crecí sola, ¿y dónde están esos papás? Y Zacatecas, por ejemplo, es una tierra donde no hay esto, les prometen que se van a ir y van a acusar y van a mandar dinero y de pronto no mandan el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, ya nadie sabe y no regresan. Es un tema Es coyuntural. un tema súper fuerte. Sí. Y de pronto es esto, ¿no? De que ahí va ese tema en una de las cosas que estoy escribiendo. Y como te decía, creo que los temas que me interesan son los que realmente siento.
Digo, si no lo sintiera, se me hace muy ajeno y no podría contar algo.